Yeah, I came here in 1989 at the height of the civil war in El Salvador. So all of a sudden, 6 of my Jesuit priests at my university were killed. And the Canadian government offered us to leave El Salvador. So 6 days later, we were allowed to get one luggage each in our family and just board a plane and come to Canada. And that's what we did. So I packed half of my luggage was my books. A mediados de julio de 1980 tuvo lugar en Bolivia un golpe de Estado que fue cruento y mucha gente salió del país, mayormente a los países vecinos, a la Argentina, al Perú, a Ecuador, muchos a Brasil y algunas personas han ido hasta Europa y yo me vine a Canadá. I was 14 years old. I came here by myself to Calgary. There were 12 other Hispanic girls there. As a matter of fact, the fact that this is 1966, the fact that there were 12 Hispanic girls in Calgary caused a lot of news. We were interviewed by the Calgary Herald and all that. Personalmente me dolió mucho dejar las amistades, dejar la familia sobre todo y venir a lo desconocido. Pero ese mismo desconocido, ese incierto futuro fue lo que más me motivó. I came to Canada when I was 16 years old. I came with my mother and my 6 siblings. My father was already in Canada. He had been in Canada for 2 years. He came to Canada on holidays and he stayed and he applied for permanent residency. And he said that he had found paradise on earth. Inmigramos a Canadá con mi esposo y los 2 niños en noviembre de 1978. Y me encontré en el papel de inmigraciones que me entregaron que me cambiaron el nombre. Mi nombre es Alba Machín, pero me encontré con un nombre de Alba Agosto, o sea, el apellido de mi esposo. Pero no sentimos ningún deseo de discutirle al oficial de inmigración, que por otra parte no estuvo muy amable, sino que lo único que queríamos era pasar rápido la oficina de inmigración. El 24 de septiembre de este año, por ejemplo, hemos izado esta huipala andina en la alcaldía de Toronto, de la ciudad de Toronto, por la 17ª vez, aunque no lo crean, ¿no? Y esto significa que la presencia de los pueblos indígenas de estos países que por una u otra razón hemos llegado a este país y agradecemos a la ciudad de Toronto por habernos permitido vivir, morar en este país multicultural. Para mí ser hispano-canadiense significa, en primer lugar, preservar el orgullo del lugar donde vienes, de tu lugar de origen, y también aportar a la cultura canadiense lo que puedas de tu cultura para que conozcan la forma en que nos desarrollamos en nuestros países. Hace una semana exactamente estaba viajando a Montreal cuando en el aeropuerto de Porter vi a un padre y lo saludé. Lo saludé porque sé que lo conocía o que lo había visto alguna vez. Él no me reconoció, pero le comencé a preguntar de su historia y me dijo de que su familia había llegado como refugiados de Alemania hace muchísimo tiempo. Él tenía, desde 1979 vivía en Toronto y le recordé que quizás hace 28 años él era el que le había dado botas a mi familia en el invierno que estábamos, donde él nos vio con unos zapatos mojados y nos dijo, necesitan eso. Ese fue algo muy importante para mí porque me recordó de hace 28 años. Tenía 28 años de no verlo y creo que no nos tenemos que olvidar de que venimos a un país que tiene la diversidad, que tiene refugiados que están creando este país, que a pesar de que es un país muy joven, es un país que está siendo creado por empresarios quizás como yo o como muchos otros que existen ahí, que son hispanos, que son latinos y que han dado y que están aportando muchísimo a esta comunidad. I had met my husband here when I came to study. We got married in Ecuador when I came back. A friend of ours who worked in immigration had told all their friends, when she's coming back, welcome her as, as a newlywed.
So we arrived and I was welcome, and they said, oh, welcome to Canada, Mrs. Marek Malitsky. And I said, no. My name is Elvira Sanchez de Malitsky. I'm never going to lose my name or my identity because I'm going to live in a different country. And so when my first child was born, we sent him to be registered as Malitsky Sanchez. We were told, no, in Canada, a child bears the father's name. Please read the Names Act. I did read the Names Act, and I realized that according to the law, a child was supposed to have the father's name unless it was a child out of wedlock of a single mother. So I went into a little campaign and basically said, according to Canadian law, only bastards have the mother's name. My child has both a father and a mother, and I insist on my child having both names. And so the government agreed to have Malitsky-Sanchez. That was 1974. In 1984, the law changed, and now anybody could give their child any name. But those were the little fights that accomplished things. Now you have a child, name him whatever or whatever you want. Las generaciones de hace 40, 45 años, cuando llegamos para trabajar. No había tiempo para nada más. Y por supuesto los fines de semana jugar fútbol y entretenernos. The first time I spoke English, and it came out very naturally for me, was because some kids in the neighborhood were bullying us. It was a gang of Canadian kids, and they were spitting at our windows, throwing rocks at our windows. And this was going on for a while, for months and months. And so finally one day, I got very frustrated, very upset, and I went out and I let them have it. And I don't even know what I said to them, but it worked because they stopped bullying us and they actually became friends. La franja blanca de la huipala representa al Collasuyo, como decía, y los países actuales representados dentro de esta franja son Bolivia, la parte norte de Argentina y la parte norte de Chile. La franja blanca, si fuera roja, representaría al país íntegro de Ecuador y la parte sur de Colombia, ¿no? Si fuera amarilla, entonces representa todo el Perú. Y si fuera verde, el Brasil generalmente es representado por verde, entonces la parte este está representado por verde, todo Brasil. Esos son los países actuales que están reconocidos dentro de esta huipala. Uno de mis logros como hispano-canadiense hasta el día de hoy ha sido el de haberme educado, porque me parece que vivimos en un mundo en el que la educación se vuelve muy vital, de cómo uno puede no solamente avanzar en la sociedad, sino cómo uno puede contribuir a la sociedad. My husband was the lawyer who incorporated the Canadian Ethnocultural Council, which is an umbrella organization for all the national ethnocultural congresses. And I thought, this is something that we have to have for the Hispanic community. And this is what motivated me to found the Canadian Hispanic Congress. So I went from organization to organization and told them, how about if we have one national organization that could be our vehicle of expression and that could help our community to become better integrated into the economic, social, political, cultural life of Canada. And like with Caravan, everybody said, if you manage to get more organizations, we will join. And eventually, not only did they join, but within 3 years of starting the organization, we had 300 member organizations, Hispanic organizations across Canada, incorporated into provincial chapters in BC, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, and affiliated organizations from the Maritimes. Because of that, which the government considered a big accomplishment, I received the Canadian Citation for Citizenship from the Government of Canada in Parliament Hill, which I think it's a great honor. I think one of the biggest accomplishments in the last, I would say, 15, 20 years has been the purchase of the building where we are located for the Center for Spanish-Speaking Peoples. It's a building that was purchased in 2000.
and it has given the organization a root in the community because we can build on that. I'm very proud of being a professor at Seneca College. I am extremely proud of all the work that I have done in the community, and also the fact that I was asked in 2010 by members of the community and members of the mainstream Canadian community to run as a counselor in the municipal elections, and in that experience, I realized the great support that I had from not just my community, but different people in Canada. Uno de los mayores logros que creo que he obtenido al venir a Canadá es fundar un mariachi, un grupo de mariachi, para precisamente preservar nuestra cultura y compartir con Canadá nuestras raíces, nuestra música, y con bastante esfuerzo, pero con mucho amor, formamos un grupo en el 90, el cual hasta la fecha sigue adelante. No sabes la manera como me molesta de ver que la gente no se comporta a la altura de este país que les ha abierto las puertas tan generosamente. Y veo es como si fuera una bofetada en la cara del país. Cuando la gente hace mal las cosas, cuando no somos derechos en nuestras cosas, cuando llegamos, y muchos inmigrantes que llegan es con la mano extendida, deme, en lugar de que voy a dar al país. Yo creo que primero hay que dar, cosechar para poder recibir. Mantener el idioma en lo posible. Sabemos que es difícil, porque los jóvenes, a medida que pasa el tiempo acá y estudian acá, hacen de el inglés o el francés su primera lengua. Pero es un trabajo grande de los padres y de los abuelos mantener el idioma en los jóvenes. Quizás haber llorado porque no lograste algo y tienes que seguir luchando por eso, pero no es tan fácil. Y yo creo que si trabajas duro, la fórmula es correcta. Trabajas duro, tienes profesionalismo y logras lo que quieres. I don't really believe in legacies, because when you develop your life hoping to leave a legacy or hoping to be recognition, you might be disappointed. The satisfaction of doing it now is what is important. Tatanaka, Mamanaka, Aukinaka, Taikanaka, Tawakonaka, Wainanaka, Wawanaka, Hiskalalanaka, Alakpachankiri Hilir Apusti, Askiuru Apayaniphatama Takpachaniru. We are Canada, people that celebrate diversity and freedom. Les mains qui travaillent fort pour un avenir meilleur. God keep our land, glorious and free.